Nada, absolutamente nada sobre el concordato con la Santa Sede. Mucho amenazar a los obispos, mucho tronar contra ellos, pero cuando llega el momento de pagar, se paga. Con lo cual, sería de agradecer que no se gastasen la pólvora en salvas. Ya por lo menos a mi edad, yo estoy harto ya de escuchar discursos demagógicos. Y compañeras y compañeros, la izquierda puede ser todo, menos demagógica. Tiene que hablar de derechos, pero también de deberes. Y desde luego, en las relaciones con la Santa Sede, hay una cosa muy clara. El Estado debe separarse de la Iglesia del Estado, como en Francia, que por cierto, lo digo, Francia sigue siendo, a niveles vaticanos, sigue siendo considerada la hija mayor de la Iglesia. Y allí están perfectamente separados y no ha pasado nada. Ni los obispos se han muerto de hambre, ni los cardenales tampoco, no sé aquí por qué, pero de eso nadie dice nada. Amenazan a los obispos, algunas duras palabras, pero todos los meses o todos los años se pone la cantidad en lo alto de la mesa. Nada sobre los vuelos de esas checas volantes que han sido los aviones de la CIA, o ese campo de concentración casi de exterminio, que es la base de Guantánamo. Nada sobre el Sáhara, que es una vergüenza, heredada y mantenida. Nada sobre Palestina, donde está ocurriendo un genocidio. Nada sobre eso. Nada. Nada sobre la Unión Europea y el nuevo Tratado de Lisboa. Nada con las nuevas sentencias que se están produciendo en Suecia, echando a trabajadores, aplicando acuerdos de esa Unión Europea. Nada ante una Unión Europea que no es nadie en política exterior. Sí, le pasa, como dicen en mi tierra, como Jacinto en la boda, que mandaba muy poco, era el novio y lo echaron. Pues bien, la política europea, ¿cuál es la política europea? Cuando habla Solana, ¿con quién habla? ¿En nombre de quién? Los Estados Unidos han entrado en el patio trasero. Cuando la guerra y la invasión de Irak por parte del apoyo de Aznar a esa guerra, los Estados Unidos rompieron el frente europeo, como lo han vuelto a romper otra vez y varias veces. ¿Cuál es la política de la Unión Europea? No lo saben, callan y no contestan. Nada sobre la política de defensa, porque estamos ante una situación en la que yo soy partidario de ese artículo de la Constitución de la República Española, la segunda. España renuncia a la guerra como instrumento de política. ¿Qué tipo de ejército queremos? Porque eso hay que discutirlo. ¿Qué pensamos lo que es el ejército? Porque ya hay retos que no son la confrontación bélica, las catástrofes naturales, la lucha por la supervivencia del planeta. Es decir, puede haber orientaciones. Si no se está de acuerdo, discutamos, pero hay que hablar del papel de las Fuerzas Armadas en el futuro. Y nada sobre la enseñanza, más allá de los comentarios sobre el informe PISA. Y desde luego, nada sobre la universidad. Bien, 25 puntos que no fueron tocados. ¿Y esto qué implica? Implica que el espectáculo de la política se cierra el día 9, posiblemente continúe la campaña electoral, que esta empezó al día siguiente de las elecciones anteriores, entre acusaciones que me recuerdan al truco de los prestidigitadores. Los prestidigitadores, los magos, los ilusionistas, que no tienen todavía la técnica, recurrían a un truco muy sencillo. Cogían y con la mano, señores, distraían la atención y después con la derecha hacían el truco. Los enfrentamientos en el Congreso, los falsos debates, ayudan a mantener esta visión de la competición deportiva. Aquí nadie ha dicho qué argumentaron, sino quién ganó. Craso error. Yo sé quién perdió, el pueblo español, pero quién ganó. Lo que ocurre, eso lo que nos espera. Pero yo vengo ahora a hacer una reflexión. Desengañémonos. Esto será así hasta que no se pueda hacer otra cosa. Y yo hablo ahora desde la izquierda. Y yo cuando hablo de izquierda no me ciño solo a mi carnet partidario o a mi militancia en Izquierda Unida. Hablo a muchos hombres y mujeres que quieren que el mundo sea justo, tengan carné o no tengan carné. Esa es para mí la izquierda. Pero hoy
esos hombres y esas mujeres necesitan sentarse a pensar un poco. Y yo creo que Izquierda Unida, cuando ya terminen las elecciones, y no solamente Izquierda Unida, otros, aunque el problema de otros que ya los resuelvan, vamos a tener que sentarnos a discutir serenamente. Cuando se discute serenamente para abordar un problema, no se pierde el tiempo. Muchas veces el tiempo se pierde yendo para arriba y para abajo, o peleándose. No. Sentarse a discutir no es perder el tiempo, porque hay que reconsiderar muchas cosas. La izquierda y la derecha existen desde que existe la humanidad. Siempre hubo personas que quisieron el poder para detentar beneficios y siempre hubo personas que lucharon para que no fuese así. Entonces no se llamaron izquierda y derecha. Los nombres de izquierda y derecha surgen como un acontecimiento fortuito, casual en la Revolución Francesa, que los partidarios de la igualdad se sentaban a la izquierda del presidente y los partidarios de la no igualdad a la derecha, y a partir de entonces se dice derecha e izquierda. Pues le cambiamos el nombre, pero de fondo hay dos posiciones. ¿Y en qué se caracterizan estas oposiciones? Compañeras y compañeros, confesad conmigo que a veces nos equivocamos, viendo las actitudes de unos y otros o de gente que conocemos en su vida privada, en su vida laboral. La vida privada es muy importante, sobre todo si se está en política, porque no tenemos derecho a vida privada, tenemos derecho a vida íntima, que no es lo mismo. Todo el mundo debe saber de qué vivo yo y de qué viven los demás, cuáles son sus ingresos, cómo es en familia, ¿por qué? ¿Cómo va a dar el ejemplo? La vida íntima es otra cosa, ya me entendéis, pero la vida privada, el político debe dar ejemplo, es el mejor discurso, el político y el profesor y el albañil y el ingeniero industrial y el agricultor, desde una ética de izquierdas. Pues bien, ese proceso tiene que empezar por considerar que no somos libres. ¿Cómo vamos a ser libres? ¿Cómo va a ser libre aquella persona que tiene problemas para acabar el fin de mes? Si lo primero que tiene que hacer es llenar el estómago. Porque es que eso no sé si será una costumbre burguesa, pero es que tiene que comer. Es que si no, no le funciona. Comer. Y cuando digo comer en el sentido amplio, son las necesidades más inmediatas. Sin eso resuelto no hay libertad. Es un sarcasmo. Tampoco somos iguales. No somos iguales. Esa igualdad no existe ni siquiera en la ley. ¿Y queréis un ejemplo más claro? La Constitución española. Cuando dice en una parte que todos somos iguales, menos una familia, que ya es menos igual. ¡Viva contradicción! O cuando se plantea la igualdad entre el hombre y la mujer, pero a la hora de la herencia de la corona, que por mí no tenía que existir, pero una vez que existe, se discrimina a la mujer en beneficio del hombre. Por tanto, no somos tan iguales. Y la igualdad no es el igualitarismo, significa que hay una condición de ser humano que por el hecho de serlo tiene una serie de derechos y también de deberes que lo hace igual a los demás, por el momento a la hora de nacer. Y tampoco somos fraternos. Fraternos, enfrentamientos tremendos, generalmente por intereses, enfrentamientos políticos por los pozos de petróleo, por la energía, invasiones, el largo, etcétera, etcétera. Las atrocidades que la administración americana, la inglesa y el apoyo español han hecho en los últimos conflictos. Pues bien, ante esta situación, no podemos llamarnos de izquierda así simplemente porque mis siglas tienen una historia. Es que ha llegado el momento, no de cuestionar, sino de sentarse a ver que merece la pena luchar por eso. Pero seguramente tendremos que cambiar lenguaje, costumbres, para mantener el mensaje. Me voy a explicar de otra manera. Los aquí sentados, y los que están ahí, y otros en Madrid, y otros en otras partes del mundo, modestamente, muy pobremente, pero por el hecho de militar e intentar militar consecuentemente, somos depositarios de la herencia de Dolores Ibarruri, y por qué no, y de Largo Caballero, y de Pablo Iglesias, modestísimo. Y esa herencia ya no se puede olvidar, es que es la luz, la tea encendida. Lo que ocurre es que hay que ver cómo eso hoy se conserva, cómo se mantiene, cómo se potencia y cómo se avanza. Este es el debate, teniendo claro qué es lo que quiere para nosotros decir izquierda. Y bien, nos puede seguir de guía un documento que va a cumplir, si no ha cumplido ya 160 años. El Manifiesto Comunista. Horror, qué expresión. El Manifiesto Comunista.
El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels entre 1847 y 1848, ha sido uno de los documentos más decisivos en la historia de la humanidad. Eso no lo niega nadie. Un análisis histórico de un modo de producción, el capitalista, en el marco de lo que ellos entienden por desarrollo histórico. Pero me voy a parar en una expresión para trasladarla ahora al momento actual. Marx dice que la burguesía, con su desarrollo, removiendo los factores de producción, porque Marx y Engels, cuando escriben, hacen una alabanza de la burguesía, porque la contraponen a la clase reaccionaria de los nobles, y la burguesía entonces fue un momento muy poquito que fue revolucionaria, teniendo en cuenta el mundo anterior. Y hace un canto que debían de leerlo mucha gente, porque el Manifiesto Comunista hay que leerlo, no solamente tocarlo, hay que leerlo y verlo, es fácilmente entender. Y dicen, pero el problema de la burguesía es que ha generado ella a la clase social que la va a enterrar. Es decir, ella, el sistema de producción capitalista, al desarrollarse y desplegarse, genera a una clase social, el proletariado, y Marx y Engels dicen, y esto os van a enterrar. Bueno, estamos viendo lo que ha pasado ahora, pero yo me atengo a lo siguiente. El desarrollo del capitalismo genera al enemigo que va a acabar con ella. 160 años después, vamos a ver cómo está el capitalismo. El capitalismo, igual que la Trinidad católica, tiene un solo Dios, capitalismo, y tres personas, que son el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido. Dicho de otra manera, el mercado es el que dirige la vida de las personas. Todo lo que no sea el mercado no tiene sentido. Estaba contando antes a los compañeros, cuando en un debate con Solchaga, el ministro que dijo que en España es fácil ganar dinero prontamente, ya sabéis lo que da pie a todo eso, y que después continuó el Partido Popular con Aznar y con los que están ahora mismo en la oposición deseando hacer la misma política. Entonces decía, señorías, las desigualdades las corrige la competitividad. Es decir, mañana nosotros tenemos que vender al extranjero y tenemos que ser competitivos. Pero como resulta que no hemos creado inversión en pensamiento, en desarrollo, ¿cómo somos competitivos? Vendiendo más barato. ¿Y cómo se vende más barato? Pues muy fácil, bajando los sueldos. Porque otro sistema no han inventado que sea distinto. ¿Por qué los sindicatos en Alemania han firmado acuerdos en que había horas extraordinarias que no se pagaran? ¿Por qué los sindicatos en Europa están ante un verdadero problema? No hay que acusar a nadie de nada, sino que están ante un problema. ¿Qué está ocurriendo con esa bajada de salario? ¿Qué está ocurriendo con el ejército de reserva, que son los parados, que presionan para que la gente asuma los salarios si no fuera a la calle porque tienes 100 que están esperando para entrar? Ese es el mercado. El segundo Dios es la competitividad. Hay que ser competitivo. Y todo el mundo, hasta gente de izquierda de buena fe, dice, hay que ser competitivo. Veamos. Ser competitivos es que en la lucha económica cada Estado venda más que compre. No puede ser. Si todos los Estados venden más que compran, es que le están vendiendo a los Estados que hay en el planeta Marte. Pero no porque alguien tiene que comprar más que vender, es la lógica. Esto, como diría alguien inculto, una contradicción in terminis. No se puede que todos los países del mundo vendan más que compren. Imposible. ¿A quién le venden? Para que todos tengan superávit. Pero no importa. Hay que ser competitivos, competitivos, competitivos. ¿Para qué? ¿Para bajar los salarios a los trabajadores? Hay que ser competitivos, pero cuando la China y la India, con una política que yo no comparto, pero son competitivos a base de los salarios de sus trabajadores, Estados Unidos dice que no vale tanto la competencia, que están produciendo más barato. Entonces hay que ser proteccionistas y poner aranceles. Y se le dice a los países del tercer mundo, muchachos, vosotros tenéis que permitirnos que os vendamos maquinaria, pero vosotros no podéis vender vuestro trigo y vuestra fruta porque les ponemos un impuesto. Porque salen los agricultores, por ejemplo, franceses o americanos, diciendo, hombre, es que ellos siembran el trigo y lo tienen que vender. ¿Qué es la competitividad? Es un concepto para engañar a la gente. Porque detrás de la competitividad
está esta lucha tremenda. Cuidado, no confundir con competencia. Hay que hacer las cosas bien, cada vez mejor, que la gente se aproveche de los productos. Por cierto, se reían de mí mucho determinados periódicos, la inmensa mayoría, cuando en alguna campaña yo utilizaba un palabra, lo explicaba, pero siempre mi manía ha sido explicar las cosas. Decía que el sistema capitalista utiliza la obsolescencia programada. Obsolescencia es que la cosa se queda anticuada. Pues bien, una plancha puede planchar seguramente más años que plancha ahora. Y un coche igual, y un televisor, y una batidora. ¿Por qué? Porque se fabrican para que se rompa en determinado momento y así continúe. Es decir, la fabricación de bienes robustos que duren más tiempo no interesa al sistema. Eso es otro problema de la competitividad. ¿Pero qué estoy diciendo? Es que si no, no trabajan los trabajadores. Pero entonces, vamos a ver, ¿se fabrican cosas para la gente o es la gente la que está al servicio de las cosas? ¿Por qué no lo pensamos en esta reflexión? ¿A dónde vamos a ir a parar? Y el tercer concepto, ellos han cambiado. Yo he hablado de crecimiento sostenido, pero ellos le han copiado a la izquierda la expresión desarrollo sostenible. No, ellos mantienen el concepto de crecimiento sostenido. ¿Y eso qué es? Que hay que ir creciendo. El PIB ha subido 2 puntos, 7, 8, 9, 10, pero ¿fabricando qué? Eso no importa, como dije antes, fabricando pimientos, tomates, naranjas o ametralladoras, o bombas de racimo, o armas, como el caso español exportando armas. No importa, lo que importa es la cantidad que va subiendo. Y claro, ¿hay otro índice para medir cómo vive la gente? Sí, el índice de desarrollo humano. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la cultura? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo es? ¿A qué año se muere? ¿Cómo están las condiciones? Ese es el índice de desarrollo humano. Pero ha llegado últimamente un estudio que apareció el otro día en el diario público que era estremecedor. Estudiando los niveles que se entienden de vida correctos, decía esto: si todos los países del mundo vivieran como Burundi, sobraba pues casi la 1/4 parte del planeta Tierra. Pero si todos los países del mundo, todos, quieren vivir como viven una parte de Inglaterra, hacen falta 8 planetas Tierra. Y aquí ha llegado ya el problema. Y si Marx y Engels decían en 1848 que el capitalismo había creado al enemigo, el proletariado, el capitalismo globalizado, que esta es la globalización, ha generado unos problemas que ponen en peligro la existencia de la raza humana. Porque no se puede explotar donde no hay, que el planeta es finito y ya se están generando los problemas. Y cuando chinos e indios dicen que quieren tener las cosas que ven en la televisión, le dicen, ustedes que no pueden crecer. ¿Cómo que yo no tengo derecho también a contaminar? Este es el problema de fondo. Y aquí llega una reconsideración. Y aquí está el reto de la izquierda. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Es fundamental que como condición sine qua non la gente toda tenga derecho a trabajo, a vivienda, a salud, a educación y a cultura. Esto es básico para empezar a hablar. Sin esto no